Jóvenes, buenos días. ¿Se logra escuchar? Buenos días. Buenos días, doctora. Sí, se escucha. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Se logra escuchar el audio? Sí, doctora. Perfecto, muchas gracias. Entonces, a las 8:10 es el pasito, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, entonces vamos a esperar que terminen de ingresar sus compañeros y para poder dar inicio a la clase, ¿ya? Buen día, jóvenes. Entonces empezamos, por favor, 8:10 en punto. Paramos un rato para que puedan dar su pasito, ¿ya? Empezamos con la clase de rehabilitación en amputados. Doctora Andrade, muy buenos días. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Buenos días. Déjeme unos minutitos que quiero dirigirme a los señores alumnos, por favor. Listo, doctor. Ya, Pase usted. bien. Entonces, señores alumnos, muy buenos días. El que le habla es el doctor Casma, el coordinador del curso. Es solamente para hacerles recordar lo ya conversado con la señorita delegada en relación al día de hoy.
la actividad académica es, como le hemos venido realizando, virtual, y en relación a la práctica, por disposición de la universidad, se ha dicho que hay que postergar esa práctica. Entonces, los alumnos, los diferentes grupos, tanto del grupo A, B y los subgrupos, tienen que ponerse de acuerdo con los señores docentes el día de recuperación, que no debe pasar, puede ser el día de mañana o puede ser el día viernes. Ustedes, los integrantes del grupo, se ponen de acuerdo con sus docentes qué día lo van a realizar, pero no puede pasar del día viernes. Así que para eso era mi interrupción, ¿no? En este momento. Entonces, eso era lo que quería expresarles a ustedes. Entonces, doctora Andrade, disculpen la molestia, les agradezco y puede usted continuar con su clase, por favor. Muchas gracias. Buenos Gracias a usted, doctor. Buen día. Bien, jóvenes, entonces, con respecto a la clase de rehabilitación en amputados, ¿qué cosa es lo que tenemos que ver en esta clase, no? Tenemos que comprender conceptos básicos sobre amputación, cuáles son las causas más frecuentes hoy en día, ¿no? Que generan o que nos llevan a una amputación, cuáles son los niveles, cómo elegir el nivel más adecuado de amputación en nuestros pacientes y qué complicaciones puede conllevar pues, a un paciente, ¿no? Posterior a una amputación. Tenemos que aprender a evaluar de forma integral un muñón, conocer las fases de la rehabilitación de estos pacientes amputados, tanto en la parte prequirúrgica, posquirúrgica, preprotésica y protésica. Hay que también conocer, pues, ¿no? Cómo se aborda este tipo de pacientes a través del trabajo, ¿no? De un equipo multidisciplinario que va a trabajar en todas las áreas que requiere el paciente para poder rehabilitarse y reincorporarse a sus actividades cotidianas. Así como también tenemos que conocer cómo podemos prescribir una prótesis, cuándo la vamos a indicar, en qué pacientes sí, en qué pacientes no se va a poder prescribir una prótesis, ¿no? ¿Qué tipos de prótesis tenemos hoy en día, ¿no? Y sobre todo, entender de que toda esta clase está dirigida a promover la autonomía, la independencia, la funcionalidad y la integración social del paciente amputado. Bien, entonces empezamos con lo que es la definición. La definición de amputación, ¿no? Viene a ser aquella resección completa y definitiva de una parte o de la totalidad de una extremidad, dándose origen a un nuevo órgano al cual vamos a llamar muñón. Este proceso de amputación es un problema potencialmente limitante, discapacitante, considerado hoy en día como un problema de salud pública a nivel mundial, ¿no? El cual tiene impacto tanto a nivel individual, familiar, social y económico. En cuanto a la epidemiología, sabemos que la amputación hoy en día pues afecta a todos los grupos etarios, pero en su mayor parte va a afectar a pacientes adultos, sobre todo adultos mayores, ¿no? Entre los 50 y 70 años es más frecuente la presentación de este tipo de problema, ¿no? Siendo más frecuente la amputación a nivel de miembros inferiores. ¿Cuáles son las causas? Según el grupo etario, en los niños la causa más frecuente son los problemas congénitos, deficiencia esquelética congénita. En los jóvenes, la causa más frecuente es la etiología traumática, así como también las tumoraciones. Y en los adultos es más frecuente el problema de la angiopatía diabética. De aquí vienen preguntas de examen. Entonces, en el grupo de etiología de amputación, hemos mencionado que van a haber etiologías traumáticas y las no traumáticas. Dentro de las no traumáticas van a estar todas las patologías como la vascular, las infecciosas, las neoplásicas y los problemas no congénitos. Entonces, y en el otro grupo de las traumáticas, pues van a estar aquellas causadas por conflictos bélicos, accidentes de tránsito, impacto por arma de fuego, ¿no? En la época del terrorismo, la principal causa de amputación
en nuestro país era la traumática, ¿no? Por los mismos, el conflicto bélico que había. Sin embargo, hoy en día ya no tenemos conflicto, por lo tanto, la causa principal viene a ser la etiología vascular. En miembro inferior, la causa más frecuente de amputación viene a ser la etiología vascular, mientras que en miembro superior, la causa más frecuente es la etiología traumática. Hacemos un alto para que puedan dar su pasito, por favor.
Listo, jóvenes, continuamos entonces. En cuanto al nivel de amputación, para poder definir el nivel de amputación, tenemos que buscar el nivel funcional más distal compatible. Entonces, cuando hablamos del nivel funcional más distal y que sea compatible, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, el miembro inferior, ¿no? Tenemos un pie diabético con un dedo necrótico, el primer dedo del pie necrótico, ¿no? Si bien es cierto, la zona necrótica solo es el primer dedo, pero si le hacemos un ecodoppler para poder ver hasta dónde están permeables los vasos, probablemente nos salga pues a nivel de hueco popliteo, ¿no? O de repente un nivel más superior, ¿no? Entonces, el nivel tiene que ser el lugar donde encontremos los tejidos viables. Por más que el paciente diga, no, pero si mi dedo necrosado solo es el primer dedo, ¿por qué me vas a amputar por encima de la rodilla? Se le tiene que poner en claro, pues, ¿no? De que los tejidos viables están a partir de ese nivel para arriba. Si es que nosotros amputamos, hacemos una amputación parcial de pie, por encima de esa amputación que se está haciendo, ¿no? El tejido no es viable y por lo tanto puede nuevamente necrosarse y estar condicionando que se tenga que estar reamputando y reamputando. Entonces, muchas veces no tenemos este problema en el momento de decidir el nivel de amputación, porque el paciente se niega en la mayor parte de veces a que se les cercene pues parte de su esquema corporal, ¿no? Entonces ellos van a luchar por mantener la mayor cantidad de tejido posible. Pero nosotros como médicos, como profesionales de salud, tenemos que explicar que el nivel adecuado para evitar complicaciones, mayores riesgos, es ese nivel donde tenemos los tejidos viables. Entonces, tenemos que buscar esa ubicación de los tejidos viables y que este sea lo más distal posible. ¿Por qué? Para poder tener una buena fuerza de palanca en ese muñón residual que nos va a quedar, porque estamos pensando en que este paciente, si bien es cierto, se va a realizar la amputación, pero tenemos que proyectarnos a devolverle la funcionalidad, y para devolverle la funcionalidad estamos pensando que más adelante vamos a protetizar, y para que una prótesis pueda accionarse, pueda cumplir su función, no tiene que tener de apoyo una buena fuerza de palanca, o sea, ese muñón tiene que tener una longitud ideal, ¿ya? Si el muñón es demasiado cortito, no va a tener una buena fuerza de palanca, por lo tanto va a tener que estar compensando con la columna. Entonces, lo ideal es que ese muñón tenga una longitud lo más larga posible, sí, pero que sea con tejidos viables, ¿ya? Entonces, se habla de longitudes ideales de muñón. Por ejemplo, en brazo, se considera que una longitud ideal es de aproximadamente 20 centímetros, medido desde la punta del acromio hacia la parte distal. En antebrazo estamos hablando de una longitud aproximada de 18 centímetros, medido desde el olecrano hacia la parte distal. En miembro inferior estamos hablando de una longitud de muñón de 25 a 30 centímetros, medido desde el trocánter mayor hacia la parte distal. Y en la pierna, una longitud ideal es de 12 a 15 centímetros, medido desde el borde anterior de la meseta tibial hacia la parte más distal. Bien, entonces, cuando vamos a elegir el nivel de amputación, ¿tiene que ser lo más distal posible? Sí, pero que tenga los tejidos, ¿no?, más viables, ¿no? Que esté con una adecuada cicatrización, que la temperatura, el color y la oxigenación en ese lugar esté óptimo, ¿ya? Acá también hay otro aspecto. Hablamos de un nivel distal, ¿no? El más adecuado, pero cuando hablamos de amputación en niño, tenemos que procurar preservar el cartílago de crecimiento, porque si amputamos por encima del nivel del cartílago de crecimiento, si bien es cierto, de repente hoy día el muñón es largo, ¿no? Es el tercio distal, de repente de fémur, pero ese niño va a ir creciendo, y cuando va creciendo ese muñón que hoy es el tercio distal,
se va a convertir en tercio proximal porque ese huesito ya no va a crecer debido a que no amputamos el cartílago de crecimiento. Entonces en los niñitos se procura preservar el cartílago de crecimiento para evitar pues que más adelante nos quedemos con muñones muy cortos. ¿Ya? De aquí vienen preguntas de examen, chicos. Acá también muy atentos porque también vienen preguntas de examen. Entonces, seguimos con los niveles de amputación. Habíamos hablado pues que lo ideal es que tengamos un muñón lo más distal posible, ¿no? Porque cuando es más proximal hay menor fuerza de palanca, mayor gasto de energía. Cuanto más alto es el nivel de amputación, va a haber mayor gasto de energía. Por ejemplo, si yo tengo una amputación por debajo de rodilla, ¿no? Esa prótesis que voy a activar, pues, ¿no? Va a tener una fuerza de palanca que va a estar en la pierna, que me va a permitir activar la prótesis, y no voy a tener que estar compensando tanto con columna. Pero si mi amputación es un desarticulado de cadera, ¿no? Yo ya no voy a tener ese muñoncito. Entonces, ¿qué voy a hacer para poder activar esa prótesis de cadera? Voy a tener que compensar con columna. Por lo tanto, mi gasto de energía va a ser mucho mayor. Entonces, cuanto más alto es el nivel de amputación, va a conllevarnos a mayor gasto de energía. ¿Ya? Pregunta de examen. Tenemos dos clasificaciones. Las más conocidas son estas dos clasificaciones que se les va a mencionar. Uno es la clasificación anatómica de Oxford, que toma como referencia los relieves óseos, a los huesos en sí. Y la otra es la clasificación topográfica de Schwartz, que va a tomar como referencia a las articulaciones. Entonces, la clasificación anatómica de Oxford, por ejemplo, si vamos a hablar de una amputación a nivel de brazo, nos va a tomar como referencia el hueso del húmero. Entonces, ese húmero lo va a dividir en 3/3, ¿no? La parte más proximal va a ser el H1, la parte media H2 y la parte distal H3. Si la amputación fuera en el antebrazo, va a tomar como referencia al radio. Entonces, la parte proximal sería R1, la media R2 y la distal AR3. En miembro inferior toma como referencia al fémur y la tibia, y de la misma manera se divide en 3 segmentos. La clasificación topográfica de Schwartz va a tomar como referencia las articulaciones. Esta clasificación topográfica de Schwartz es la que más utilizamos hoy en día, puesto que es la que se ha incluido en el CIE 10. Entonces, ustedes van a ver en el CIE 10 que hablamos de una amputación por encima de rodilla, por debajo de rodilla, por encima de codo, por debajo de codo o los desarticulados. Entonces, acá hablamos, si estamos viendo una amputación del miembro superior, estamos hablando de una amputación interescapulotorácico, una amputación a nivel desarticulado de hombro. La siguiente articulación vendría a ser el codo, por lo tanto, el codo va a ser el punto de referencia y toda amputación a nivel del brazo se le va a llamar amputación por encima de codo y si es en antebrazo, por debajo de codo. Luego viene el desarticulado de muñeca y las amputaciones de mano. El miembro inferior también va a tomar como referencia primero la hemipelvectomía, luego el desarticulado de cadera, la siguiente articulación viene a ser la rodilla, por lo tanto la amputación a nivel del fémur o de muslo, vamos a denominarlo amputación por encima de rodilla, y la amputación en pierna la vamos a denominar amputación por debajo de rodilla. Luego viene el desarticulado de tobillo y las amputaciones parciales de pie. En la lámina que ustedes ven a la derecha, ¿no? Vemos un piecito, ¿no? En las cuales está descrito, pues, las amputaciones más frecuentes, por ejemplo, el desarticulado de tobillo, que es la amputación de Sain, la amputación de Chopard o amputación mediotarsiana, y la amputación del Disfram, amputación tarso-metatarsiana. De aquí vienen preguntas de examen también. ¿Qué complicaciones vamos a tener en un paciente amputado? ¿No? Como ustedes ven allí en la foto, en la imagen, tenemos un paciente con una amputación de repente por un problema vascular, ¿no? Con una diabetes mellitus, ¿ya?
ese segmento dañado, ese segmento corporal que va a ser amputado, ¿no? Va a generar molestias como un dolor neuropático, un dolor que quema, que arde mientras que está en la zona necrosada, ¿verdad? Esa información de dolor queda almacenada en nuestro cerebro. Entonces, cuando ya al paciente se le realiza la amputación, a veces el paciente ya no tiene el segmento, ¿no?, necrosado, y se ve, ¿no? Se proyecta un espejo, de repente se proyecta, acá lo están reflejando en un papel, ¿no? Pero el paciente está haciendo sus actividades y siente que le pica o le duele el dedo, el primer dedo de la mano. Pero ese dedo está amputado, ya tiene una amputación por debajo de codo. Entonces ya no existe esa mano, está amputada, pero le sigue doliendo, ¿no? O lo sigue sintiendo, el paciente lo sigue sintiendo, sigue sintiendo la presencia de esa mano. De repente quiere coger el lápiz, quiere dibujar, ¿no? Entonces, esa sensación, ¿no? De todavía, ¿no?, de preservar ese segmento ausente se llama sensación de miembro fantasma, ¿ya? Y si esa sensación de miembro fantasma se acompaña de dolor, o sea, del dolor neuropático, ahí estamos hablando de dolor de miembro fantasma, porque hay dolor en un segmento ausente. Estas complicaciones son muy frecuentes, sobre todo en los pacientes, ¿no?, con amputaciones por diabetes mellitus. Ya la sensación de miembro fantasma o el dolor de miembro fantasma es muy frecuente en estos. En los pacientes con amputación traumática no se presenta con frecuencia. ¿Por qué? Porque ellos no han almacenado la información de un dolor crónico. Ellos tuvieron un accidente y de repente terminan amputados. En cambio, el paciente con una enfermedad crónica, sí, ¿no? Le está doliendo la zona necrótica y esa información se queda almacenada, grabada en nuestro cerebro. Por eso es que ellos tienen estas complicaciones. Cuando hablamos de degeneración del muñón, estamos hablando de que el muñón se va a ir hipotrofiando a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque esa zona amputada no tiene la misma movilidad, pues, de ese brazo antes de la amputación. Entonces, esa masa muscular se va a ir hipotrofiando, se va a ir perdiendo. ¿Qué tenemos que hacer para poder evitar esto? Que el paciente realice actividades, ¿no? Lo ejercite para poder seguir fortaleciendo y que no se pierda la masa muscular. Las contracturas musculares muchas veces se van a presentar en los pacientes, ¿no?, post-amputados, ¿no? A veces nosotros los familiares vemos porque le duele al paciente si que estira, ¿no? Si estamos hablando de una amputación del miembro inferior, ¿no? No queremos que mueva, que flexione la rodilla porque le va a doler y le colocamos almohaditas debajo, ¿no? Para que evite estar desplazando la rodilla. Lo que vamos a favorecer con eso es que se genere contracturas musculares, acortamientos musculares. Por el contrario, el paciente con una amputación debe tener una movilización precoz para que pueda evitar la mayor pérdida de masa muscular, para que pueda evitar, ¿no?, la pérdida de fuerza, ¿no?, la pérdida de la propiocepción de la ubicación de su esquema corporal en el espacio. Los trastornos circulatorios, definitivamente, si es problema vascular el que condiciona la amputación, ese problema circulatorio va a continuar. Los trastornos térmicos, la dehiscencia de puntos, sobre todo en los pacientes diabéticos, como les mencionaba, por el problema vascular que tienen. Infecciones, hemorragias, úlceras y neuromas son complicaciones que se van a presentar en este tipo de pacientes. Cuando vamos a hacer la rehabilitación a un paciente amputado, vamos a requerir el trabajo de un equipo multidisciplinario que va a estar encabezado por el médico fisiatra, ¿no? Vamos a trabajar de la mano con un terapista físico que se va a encargar, pues, de la parte musculoesquelética, ¿no? Recuperar la masa, la fuerza, los rangos articulares, la propiocepción. El terapeuta ocupacional se encarga, pues, de repente evaluar y tomar las medidas antropométricas para poder confeccionar la prótesis. Se encarga de enseñarle al inicio, ¿no?, cómo se tiene que desplazar con las muletas, cómo se va a entrenar con la misma prótesis, la colocación y el retiro de la prótesis,
¿no? Él se va a encargar de evaluar todo ese aspecto. La asistente social se va a encargar, pues, de ver, ¿no? Si al retornar el paciente a casa contamos con todas las barreras arquitectónicas necesarias para poder facilitar la integración de nuestro paciente. Si va a regresar en silla de ruedas, pues que la silla de ruedas pueda atravesar la puerta de ingreso a casa, que pueda desplazarse con total independencia dentro de su domicilio. El área de psicología es muy importante, incluso si es un paciente con enfermedad crónica. Este psicólogo tiene que entrar a tallar desde el momento de la decisión, pues de la amputación, porque para nadie es fácil aceptar una amputación. Entonces, el psicólogo tiene que empezar a trabajar desde esa etapa para poder concientizar al paciente, ¿no? Y prepararlo para todo lo que se viene adelante en la etapa de la rehabilitación. Y si es una amputación traumática, pues también va a intervenir aquí para poder trabajar en lo que es la aceptación, ¿no? De la discapacidad que va a presentar. Cuando nosotros ya tenemos el paciente, tenemos que evaluar si va a ser candidato para protetizar o no lo va a hacer. Entonces tenemos que trabajar, ¿no? En esa meta, ¿no? Nuestra meta final va a ser que el paciente pueda retornar a sus actividades cotidianas, ¿no? De repente con la implementación de una prótesis. Entonces, nuestro objetivo en rehabilitación es lograr que este paciente recupere su autonomía y sobre todo su calidad de vida. En el mejor de los casos, proporcionando una prótesis de acuerdo a sus necesidades, ¿no? De acuerdo a su nivel funcional, de acuerdo a las condiciones específicas de cada paciente. Aquí, desde ahorita les menciono, los pacientes cuando hablamos de protetización, el paciente se pone a buscar en internet y ve qué es lo último de lo último en prótesis. Y eso es lo que te va a exigir que le prescribas. Pero cuando vamos a ver más adelante las características de una prótesis, vamos a ver que cuanto más tecnología le pongas a una prótesis, es más difícil el entrenamiento. Por lo tanto, si yo estoy hablando de un paciente de 70 años, 80 años amputado y que mi objetivo es que vuelva a caminar tramos cortos dentro de su casa, yo no necesito dar una prótesis inteligente. Uno, porque el entrenamiento es difícil y dos, porque el costo que tiene una prótesis inteligente es mucho más elevado que una prótesis convencional y este paciente no le va a sacar provecho. ¿Ya? Entonces, esos son los objetivos de rehabilitación, protetizar al paciente para que éste logre recuperar su autonomía y su calidad de vida. Entonces, habíamos dicho que la rehabilitación tiene fases, ¿no? En los pacientes con enfermedades crónicas que van a llevarlos a una amputación, podemos trabajar la fase preoperatoria o prequirúrgica, lo preparamos desde antes de la cirugía. Posterior a la cirugía también tenemos que trabajarlo. En la etapa protésica y protésica. En un paciente con amputación traumática, estas dos primeras etapas, ¿no? Bueno, la primera etapa sobre todo no se da porque no se ha podido prever que va a ser amputado, ¿no? La fase postquirúrgica, preprotésica y protésica sí se van a dar. Entonces, en la fase prequirúrgica, ¿qué trabajamos a un paciente? ¿No? Sabemos que en prequirúrgica estamos hablando de pacientes probablemente diabéticos o con problema vascular. ¿Qué vamos a trabajar acá? Primero tenemos que vigilar que las funciones vitales estén estables, compensarlo, ¿no? Porque no solo porque de repente sea hipertenso y voy a asumir el rol de cardiólogo, no. Pensando en que a este paciente lo vamos a someter a ejercicio y tiene que tener presión arterial estable, porque si yo le hago hacer ejercicio a un paciente con una presión descompensada, voy a predisponerlo a que tenga infartos o ACVs, ¿no? Entonces, primero tengo que cerciorarme que mi paciente esté con todas las funciones vitales estables. Como les decía, el apoyo psicológico es básico en esta etapa porque tenemos que preparar al paciente para que acepte, ¿no? El hecho de ser amputado y más adelante todo el proceso de rehabilitación con su prótesis, si es que vamos a lograr la implementación. Vamos a trabajar también los ejercicios respiratorios diafragmáticos porque sabemos de que la materia prima, nuestro material más importante para poder tolerar toda nuestra rutina de ejercicios, ¿no? Es el oxígeno.
Y para poder tener oxígeno adecuado, tenemos que asegurarnos que nuestro paciente esté respirando de forma adecuada. Por eso tenemos que trabajar esta fase de los ejercicios respiratorios diafragmáticos durante esta etapa prequirúrgica. Tenemos que enseñar a respirar adecuadamente para que se oxigene y puedan aguantar, ¿no?, toda la rutina de ejercicios. Y finalmente, pues, prepararlo para toda la actividad física. En esta etapa vamos a trabajar fortalecimiento, sobre todo de miembros superiores que van a ser las armas de transporte, ¿no?, sus medios de transporte del paciente, porque van a trasladarse con muletas después de la cirugía. Así como también hay que fortalecer el tronco, porque el tronco es el que va a alinear el eje del cuerpo para poder tener más adelante algo favorable para poder iniciar el que el paciente se pueda poner nuevamente de pie, ¿no?, pero con el segmento amputado alineado y poder empezar la fase de la marcha. En la fase postquirúrgica requerimos la movilización precoz de nuestros pacientes. ¿Por qué? Para evitar la pérdida de masa muscular, ¿ya? Un paciente postoperado debe iniciar estas movilizaciones un día después, 24 horas después de la cirugía. Acá no estamos hablando de que vamos a trabajar con ejercicios isométricos, sometiéndole pues a una caminadora, casi de no. Simplemente hay que trabajar las movilizaciones, ¿no?, preservando rangos articulares, los cambios ortopédicos funcionales para evitar que el paciente también tenga úlceras de presión. O sea, toda la movilización debe de iniciarse al día siguiente de la cirugía. Ya acá también trabajamos los ejercicios respiratorios diafragmáticos y, como les decía, prevenir las posturas viciosas, evitar estar colocando la almohada debajo de las articulaciones, porque eso no le va a generar complicaciones como las contracturas musculares o las rigideces articulares. Esta es una lámina, sobre todo para esquematizar por qué hacemos la movilización precoz y sobre todo si nuestros pacientes hoy en día, la mayor parte de amputados es por problema vascular, ¿no?, diabéticos, y sobre todo los pacientes adultos mayores, sabemos que ellos tienen un problema muy importante que es la sarcopenia, ¿no?, la pérdida de masa muscular. Entonces, para ellos es fatal estar hospitalizado, ¿no? Si normalmente un paciente joven, ¿no?, luego de 28 días de inactividad, pierde más o menos 500 gramos de masa muscular, un paciente adulto mayor, luego de 10 días de inactividad, pierde 1.500 gramos. Y hospitalizado, en solo 3 días de estar hospitalizado inactivo, pierde esos 1.500. O sea, la pérdida de masa muscular es abrumadora en un paciente adulto mayor. Y eso es lo que tenemos que evitar, porque sabemos de que para poder trabajar patrón de marcha necesitamos que nuestros músculos tengan fuerza, y si perdimos masa muscular no vamos a tener fuerza para poder trabajar el patrón de marcha. En esta lámina, ¿no?, acá vienen preguntas de examen, chicos, presten atención, ¿no? Tenemos esa lámina, esa imagen que ustedes ven en la parte central donde dice muñón adecuado, ¿no? Nuestro muñón tiene que adoptar la forma cónica, esta forma cónica. Normalmente va a llegar, así como está en la lámina de la derecha, un muñón cilíndrico, como si fuera un hot dog rebanado, ¿ya? Pero mi prótesis tiene un socket, que es donde va a calzar, donde va a ingresar este muñoncito. Y ese socket tiene esta forma cónica, ¿no? Entonces, si yo ingreso a un muñón cilíndrico, así como está aquí, van a haber espacios vacíos, ¿ya? Va a quedar como burbujas. Y esa prótesis se le va a salir al paciente. Entonces, para que mi paciente le dé un correcto uso a su prótesis, yo tengo que trabajar para que este muñón se me vuelva cónico, adopte esta forma. ¿Cómo voy a hacer? Por medio del vendaje en espiga, voy a hacer que este tejido de los laterales, ¿no?, sean ajustados con la venda, y este tejido va a sumar tejido en la parte distal, a lo cual vamos a llamar colchón adiposo. El colchón adiposo es la grasita que va a haber, es el tejido que va a haber entre los relieves óseos, ¿no?, y la piel. Eso me va a permitir amortiguar también para que cuando yo camine con una prótesis, este hueso no lacere la piel,
¿ya? El espesor de ese colchón adiposo debe tener aproximadamente 3 centímetros de altura. ¿Qué más? Este muñoncito, cuando ustedes palpan en la parte distal, no debe de doler, ¿ya? Entonces, el dolor se puede presentar por el mismo dolor neuropático del paciente diabético, puede ser también postquirúrgico porque sabemos que al seccionar esta zona también se seccionan nerviecitos y los nerviecitos quedan como cables pelados ahí sueltos y va a dar un dolor tipo electricidad, un dolor tipo urente, quemante, ¿no? Y eso tenemos que trabajar desensibilizando. Entonces, otra causa del dolor puede ser la presencia de espículas óseas. Cuando nosotros amputamos, estamos generando una fractura en ese hueso, ¿no? Estamos seccionando hueso, por lo tanto, este hueso va a tratar de recuperarse, va a tratar de formar callo óseo. Y en ese intento de formar callo óseo, puede formar un callo óseo, pero en forma de una aguja. Ese se llama espícula ósea. Y esa espícula ósea, si ustedes descargan el peso cuando van a utilizar una prótesis, puede hincar el tejido y puede generar dolor. Entonces, mientras que haya espícula ósea, no podemos prescribir una prótesis porque este paciente no va a poder descargar el peso de su cuerpo sobre ese socket, le va a hincar. Por lo tanto, el paciente que detectamos la presencia de una espícula ósea, este paciente tiene que ir a remodelación de muñón. Entonces, remodelación de muñón quiere decir que lo van a volver a operar para poder ¿no? eliminar esa espícula. Entonces, cuando lo vuelven a operar, este paciente cuando lo vas a volver a ver, ya su masa muscular va a ser mucho menor de lo que lo dejaste antes de la cirugía, de la nueva cirugía. Por lo tanto, si tú le tomaste medidas para una prótesis con espícula ósea, es eso que no le va a servir porque ya la masa muscular se ha reducido. Vas a tener que volver a tomar las medidas para confeccionar un socket. Por lo tanto, si nosotros evidenciamos una espícula ósea, o sea, si tengo un paciente con un dolor en el muñón, lo primero que voy a hacer es pedir una radiografía para cerciorarme que no sea espícula ósea. Si yo veo espícula ósea, ya paro ahí, lo mando a traumatología para que lo reevalúe y ve si ya es candidato para la cirugía de una vez, antes de seguir con los siguientes pasos, estar implementando con la prótesis, ¿no? O prescribiendo la prótesis. Entonces, ¿qué características debe tener un muñón ideal? La forma cónica, tiene que tener sensibilidad normal, o sea, no tiene que tener dolor, ¿ya? Tiene que tener un colchón adiposo adecuado de aproximadamente 3 centímetros de espesor. Tiene que tener una cicatriz debidamente situada y móvil. La cicatriz, ¿no? En un paciente con etiología traumática, la cicatriz puede ser anterior, media o posterior. No hay problema porque no tiene problema vascular. Pero un paciente diabético, si le hacemos una cicatriz medial, a la hora de descargar el peso del cuerpo podemos generar dehiscencia de puntos. Si colocamos o tenemos una cicatriz anterior, también en esta zona hay un relieve en el socket en el que se va a tratar de pegar pues a la espina tibial de repente o por encima del cóndilo, ¿no? Para que pueda encajar la prótesis, como si fuera un ganchito, ¿no? Para que se quede en el muñón. Y ese relieve que es hacia adentro, ¿no? Un relieve interno, como un botoncito, puede lacerar también una cicatriz anterior. Por lo tanto, en un paciente diabético, la cicatriz ideal sería la cicatriz posterior, ¿ya? Entonces, preguntas de examen, ¿cuál es una característica ideal del muñón? ¿Presencia de espículas óseas? No, debe tener ausencia de espículas óseas. ¿Debe ser un muñón doloroso? No, debe tener ausencia de dolor al momento de la palpación. ¿Ya? ¿Debe ser un muñón con alodinia? No, debe tener la sensibilidad normal. ¿Ya? Entonces, de esta lámina salen preguntas de examen. Entonces, un muñón adecuado debe tener una forma cónica, debe tener piel y coloración adecuadas, tiene que tener una cicatriz, ¿no? Ubicada, ¿no? Y móvil, no tiene que haber presencia de dolor a la palpación,
deberíamos de evitar la presencia del dolor de miembro fantasma. Para esto vamos a trabajar con la terapia en espejo. El balance articular, es decir, que tenemos que preservar los rangos articulares. El balance muscular tenemos que trabajar en mantener la masa muscular y recuperar la fuerza para que este muñoncito me sirva como buena fuerza de palanca para mi prótesis. Una prótesis para miembro inferior pesa aproximadamente 10 kilos. Entonces este muñón tiene que tener la fuerza como para poder levantar esos 10 kilos. ¿Ya? ¿Qué más? Ya. Entonces aquí hay unas láminas que les muestra cómo es el vendaje en espiga. Es un vendaje compresivo, el cual nos va a ayudar a evitar y disminuir el edema postquirúrgico, disminuye el dolor, favorece la circulación, así como también la cicatrización, y nos va a dar nos va a ayudar sobre todo a dar la forma cónica a este muñón cilíndrico que estamos viendo en la lámina. En esta fase postquirúrgica también habíamos dicho de que vamos a empezar a hacer los ejercicios de actividad física para poder mantener la masa muscular, los rangos articulares, ¿no? Para poder disminuir también las complicaciones, ¿no?, viciosas. Sobre todo tenemos que hacer los cambios posturales adecuados, ¿no? Disminuir problemas o los riesgos de trombosis venosa, no trabajar la parte de los ejercicios respiratorios diafragmáticos con el fin de que más adelante mi paciente me tolere toda la rutina de ejercicios. Entonces, aquellos pacientes que van a ser candidatos para protetizar, vamos a iniciar la etapa preprotésica, ¿no? Acá. ¿Cómo vamos a empezar? Primero tenemos que cerciorarnos y seguir verificando que nuestro muñón esté yendo al camino de la forma cónica, que no tenga dolor a la hora de la palpación, que tenga su muñón, su colchón adiposo adecuado, ¿no? Y como ustedes ven, miren cómo nos llegan los muñoncitos, a veces la forma cilíndrica, como un muñón rebanado, ¿no? Un jodoncito rebanado, bulbosa, pacientes con amputaciones traumáticas, a veces se trata de salvar el tejido como sea, ¿no? Y quedan así de forma irregular, muñones hipotróficos, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es que el muñón llegue a la forma cónica, ¿no? Por ello, se le tiene que enseñar al paciente a hacer su vendaje en espiga para que ese muñón guarde o reciba ese vendaje a fin de que se pueda adoptar la forma cónica. Se trabaja los rangos de movilidad, ¿no? La fuerza a nivel de miembros superiores, estabilizar el tronco, ¿no? Acá es importante que mi paciente trabaje tronco. Si mi paciente, vamos a ver una lámina más adelante, no les voy a mencionar. Si el paciente está con el tronco flexo, no va a poder dar paso. Ninguno de nosotros camina pues con el tronco en flexión, ¿no? No nos permite tener un equilibrio adecuado. Trabajamos también el manejo de caídas. En esta etapa de los pacientes, tenemos que, se le tiene que entrenar a cómo debe de caer con su muleta. Y en la etapa protésica también se va a entrenar al paciente cómo debe de caer incluso con las prótesis. Acá venía lo que les mencionaba. Cuando nosotros vamos a evaluar al paciente candidato para ser protetizado, nosotros tenemos que evaluar si el paciente logró alinear el muñón. O sea, cuando el paciente ingresa a consulta médica después de la amputación, ese muñoncito va a venir flexionado hacia adelante y abducido, o sea, hacia afuera. Flexo y abducido. El muñón está hacia adelante y hacia afuera. Entonces, por medio de los ejercicios, por medio de los vendajes, por medio de toda la actividad que se va a realizar en esa etapa, ¿no? Preprotésica, tenemos que lograr alinear el muñón al eje del cuerpo. O sea, ese muñoncito tiene que estar alineado, ¿no? Igual que la otra extremidad. El paciente tiene que ser capaz de poder dar pasitos en estas paralelas, pero con el tronco debidamente ubicado. Si nosotros observamos que el paciente está con tronco flexo, ese paciente todavía no es candidato para protetizar. Si el paciente ya es capaz de dar pasos, ¿no? Con una posición bípeda adecuada,
y ya tiene fuerza en los brazos, ¿no? Para poder lograr el desplazamiento, estos pacientes ya son candidatos para poder ser protetizados. Este es un pilón. El pilón es una prótesis provisional, ¿no? Hecho a base de vendas de yeso, ¿no? Y material de madera, ¿no? Y acá tenemos una horma como la de los zapateros, ¿no? Tiene una horma que va a ser las veces de nuestro pie. Entonces, ¿para qué se utiliza este pilón? Para entrenar en el paciente cómo se va a poner de pie, para que recupere la parte de la propiocepción. Ustedes saben que el paciente amputado, si ya no camina, pierde la noción de cómo era ponerse de pie, ¿no? Entonces, para evitar que ese paciente se olvide de cómo era la posición bípeda, el equilibrio que tiene que hacer con una descarga de peso en otra extremidad, ¿no? Se le prescribe un pilón provisional hasta que pueda ser implementado con las prótesis. Y con eso tiene que entrenar también patrón de marcha para que pueda ubicar ese esquema corporal en el espacio. Acá vemos, ¿no? La pacientita que está realizando su ABD, ¿no? Con la ayuda de su piloncito. Entonces, este objetivo de la protetización provisional es con la idea de que el paciente logre la bipedestación, ¿no? Recupere lo que es la ubicación de su esquema corporal en el espacio en la posición bípeda, mejorar lo que es la coordinación y el equilibrio, iniciar lo que es la deambulación, ¿no? Recuperar su funcionalidad, así como también mejorar el trofismo del muñón, porque está trabajando ese muñoncito para poder caminar, entonces se está trabajando la fuerza. Acá vemos este pacientito que está entrenándose en desplazamiento con su pilón y con un andador. Ustedes ven que el paciente, ¿no? Todavía está con el tronco flexo, ¿ya? Entonces este paciente todavía no tiene la fuerza suficiente como para poder retirarle el andador y poder dejar que camine solo con su prótesis, ya sea provisional o definitiva. Todavía falta entrenar a este paciente. Entonces, cuando nosotros vamos a indicar ya sea una prótesis provisional o una prótesis definitiva, tenemos que tener características. Nuestro paciente tiene que tener una edad adecuada, ¿no? Tenemos que recordar que yo voy a pensar en protetizar a un paciente que antes de la amputación caminaba, para que con la prótesis recupere la funcionalidad que tenía antes de la amputación. Pero si mi paciente ya estaba postrado antes de la amputación, por ejemplo, un paciente pues cuadripléjico que se complicó con la diabetes, se necrosó el pie y lo amputaron, pero ya era cuadripléjico, ese paciente no caminaba. Entonces, con una prótesis no le vamos a solucionar el problema de la locomoción, ¿ya? Entonces, ese paciente no es candidato para prótesis, ¿no? Un paciente que no caminaba antes de la amputación, no vamos a solucionar el problema con la prótesis, ¿ya? Aquel paciente que va a ser protetizado tiene que tener un sensorio adecuado. Si es un paciente con problemas de salud mental, primero no nos va a tolerar la rutina de ejercicios porque no les gusta seguir instrucciones. Otro que se puede compensar y con la misma prótesis puede agredir, puede golpear, ¿no? Entonces el paciente tiene que tener un sensorio adecuado, el paciente tiene que tener la intención de ser protetizado, tiene que tener la voluntad de poder trabajar en todo el proceso de la rehabilitación para que pueda lograr su meta final. El paciente tiene que tener equilibrio, la alineación articular correcta, como les decía, el muñón tiene que estar alineado, no puede estar ni flexo y abducido. Y tiene que tener un buen trofismo muscular. Cuando no indicamos prótesis, entonces aquel paciente que antes de la amputación no caminaba, ¿no? De repente por postración, ¿no? En aquel paciente con amputación bilateral de origen vascular y edad avanzada, ¿no? Aquel paciente que a pesar de la rehabilitación, el muñón ha quedado flexo, eso es un muñón en flexión irreductible que no ha logrado, ¿no? Alinear una flexión irreductible de más de 45 grados, no es candidato para ser protetizado. Aquel paciente que después de 2 semanas de entrenamiento en rehabilitación no sea capaz de mantenerse en posición bípeda o dar pasos dentro de una paralela, tampoco puede ser protetizado, ¿no? Por el momento. Cuando hablamos de prótesis,
estamos hablando de aquel dispositivo externo que nos va a suplir, ¿no?, la función de un segmento de nuestro cuerpo, ¿no?, de un segmento ausente. Tenemos prótesis funcionales, ¿no?, aquellas que nos van a dar movimiento, desplazamiento, y las prótesis estéticas que no van a tener función, solo van a cumplir la función cosmética de repente de tapar la ausencia de ese segmento del cuerpo. Entonces, para poder protetizar, tenemos que tener características de nuestro paciente, como les había dicho, su voluntad, que tenga un sensorio adecuado, ¿no? Que tenga ya todas las, el equilibrio, ¿no?, que haya logrado la posición bípeda dentro de una paralela. ¿Por qué hablamos acá del peso, la edad, el sexo? ¿No? Estamos hablando de el peso porque de acuerdo al material de la prótesis, ¿no? O sea, de acuerdo al peso vamos a elegir el material de la prótesis. Por ejemplo, si un paciente pesa menos de 100 kilos, una prótesis de aluminio va a aguantar ese peso. Pero si el paciente pesa más de 100 kilos, tenemos que elegir un material que pueda soportar ese peso. Puede ser titanio, puede ser acero. En cuanto al desempeño ocupacional, si el paciente es ama de casa, no requiere una prótesis muy sofisticada, lo que requiere pues es desplazamiento, tramos cortos o medianos, pero no necesitamos pues que una prótesis de repente tolere largas distancias o de repente tenga un buen rebote, no le va a sacar provecho. Y si yo tengo un paciente deportista, no le voy a dar una prótesis básica que solo me permita flexión y extensión de rodilla. Yo necesito una prótesis que me permita de repente incluso las rotaciones, movimientos de versión, inversión en el pie, una buena amortiguación, ¿no? De acuerdo a la actividad que va a desempeñar, también yo tengo que prescribir la prótesis. ¿Qué características debe tener la amputación? Como les había dicho, ¿no? Un paciente diabético, el tiempo de uso de la prótesis va a ser mucho menor que un paciente amputado por etiología traumática. ¿Por qué? Por el problema vascular que llevan de fondo. Un paciente por amputación diabética, de causa diabética, como tiene problema vascular, la prótesis solo le va a poder utilizar hasta 2 horas. Luego de las 2 horas tiene que hacer una pausa, se tiene que retirar la prótesis para que ese muñoncito recupere, la circulación se recupere y puede irrigar y llevar la sangre a todos los tejidos. A diferencia de un paciente con amputación traumática, el cual no tiene ese problema vascular, por lo tanto, este paciente con amputación traumática sí puede utilizar su prótesis de forma corrida. ¿Ya? El paciente diabético no, porque si es que lo utiliza de forma corrida, ya se va a producir zonas de isquemia y puede generar, ¿no?, ulceraciones o de repente incluso hasta heridas infectadas o necrosis de la zona. Por ello, un paciente amputado por pie diabético tampoco pues, le vas a prescribir una prótesis de última generación al cual no le va a poder sacar provecho. El muñón, como les había dicho, tiene que tener características ideales, tiene que estar alineado, no debe de doler, tiene que tener la forma cónica, tiene que tener una longitud adecuada para que tenga una buena función de fuerza de palanca. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo cuando hablamos de la protetización? Que nuestro paciente recupere su desplazamiento, su autonomía, ¿no? Tenemos que prescribir la prótesis de acuerdo a las necesidades de nuestro paciente, pero también de acuerdo a su funcionalidad. No es de acuerdo a lo que la tecnología nos ofrece en el mercado, ya es de acuerdo a la funcionalidad que espero alcanzar implementándole con la prótesis, pero también tengo que ver las características de mi usuario, características de mi muñón, para ver si me va a poder responder a la prótesis que yo voy a prescribir.
¿Qué pacientes van a ser candidatos para tener una prótesis definitiva? Aquel que haya logrado tener su marcha útil, funcional, con una prótesis provisional, aquel paciente que esté en buen estado general, con expectativas de vida, con un sensorio adecuado, que tenga la colaboración del familiar, sobre todo para que lo acompañe en toda la etapa del entrenamiento, que tenga buen equilibrio, coordinación, que su estado de piel esté en forma, que el estado de la piel esté en condiciones óptimas, el trofismo muscular, ¿no? También las articulaciones y sobre todo, lo más importante, la voluntad de que el paciente desee ser protetizado, ¿no? Porque todo el proceso de protetización es bien arduo, el entrenamiento es duro. Entonces, en esta fase de entrenamiento protésico, ¿qué enseñamos al paciente? A que el paciente sea capaz de colocarse una prótesis solo. Cuando a veces no les puedo mencionar que sea capaz de colocarse una prótesis, ¿qué tan difícil será colocarse una prótesis? ¿No? Entonces, ese muñoncito debe de calzar en el socket, evitando la presentación, o sea, que queden burbujas de aire, porque si queda burbujas de aire se va a dar un efecto pistoneo, o sea, esa burbuja va a ser un vacío que cuando el paciente esté caminando puede hacer que la prótesis no ceda, se salga del muñoncito. ¿Ya? Entonces, el paciente tiene que saber colocarse. Ahora, las prótesis vienen para que pueda quedarse pues dentro del socket, ¿no? El socket por dentro es un material termoplástico. Entonces, si colocamos directamente la piel sobre ese material, pues lo va a lacerar, lo va a dañar. Entonces, tenemos que tener un protector. Normalmente las prótesis vienen con un protector de tela de algodón, ya que para un paciente traumático no hay problema, pero para un paciente diabético no es lo mejor. Entonces, hoy en día en el mercado ya existen unos dispositivos que se llaman socket, que lo que ustedes ven acá como una media que tiene el paciente en su muñoncito. Ese socket es de diversos materiales, hay de silicona, de poliéster, de varios materiales, ¿ya? Si fuera un paciente diabético, hay liner que tienen por dentro nitrato de plata que actúa como un antibiótico. Si es que se lacerara un poquito el muñoncito, ya está actuando ese nitrato de plata como un antibiótico, protegiendo a su muñoncito. Ese liner tiene un costo adicional, no es parte de la prótesis. Y ese liner, el precio en el mercado está aproximadamente de 1.000 soles para arriba, dependiendo de los componentes. Si es muy sencillo, no necesitas nitrato de plata, es más económico. Si necesitas nitrato de plata, es un poquito más caro. Entonces, ¿qué va a hacer? Ese liner es como una media protectora que a la hora de ingresar al socket, ustedes ven que incluso tiene como una especie de un tornillo acá, ¿no? Ese se llama pin. Entonces, este socket se ha confeccionado con un huequito interior donde va a calzar ese pin para encajar, para que esa prótesis no se le salga al paciente. Además, este liner, al ser de silicona, va a adherirse a las paredes del socket, evitando que también ese muñoncito se le salga de la prótesis. ¿Ya? Entonces, al ser de silicona, ¿no? La colocación en el muñón también tiene que tener su técnica para evitar las burbujas que le había mencionado hace un momento, ¿no? Para evitar eso, porque también si es que queda burbuja va a haber el efecto pistoneo también incluso con el aire. Entonces, una vez colocado de forma adecuada el liner en el muñón del paciente, este tiene que calzar ese muñoncito con su pin dentro de la prótesis y hacer de que todo ese muñoncito ingrese por completo y sin dejar ninguna burbujita por ahí. ¿Ya? Entonces, una vez que se coloca, hay que enseñar al paciente a que sea capaz de caminar en la paralela ya con su prótesis, ¿no? Para ello, hay que ver que el paciente logre la posición bípeda, que esté equilibrado, ¿no? Que recupere su patrón de marcha. Ahora, cuando hablamos de patrón de marcha, estamos hablando, nosotros, por ejemplo, cuando caminamos, tenemos la marcha automática en la cual flexionamos caderas, extendemos rodillas, hacemos dorsiflexión de tobillo. Es una marcha automática porque ya no nos recordamos que ahora tengo que flexionar cadera, extender rodilla o flexionar tobillo. ¿No? Imagínense ustedes que tienen una máquina ahí. Esa máquina no va a tener una marcha automática. Ustedes le tienen que ordenar, ¿no? Y si es una prótesis convencional,
ustedes tienen que hacer primero la flexión de cadera, ¿no? Pero compensando con la columna. Una vez que descarga el peso, la pierna hacia adelante, tienes que flexionar la rodilla, pero con la descarga de tu peso para que flexione la rodilla. Y luego el tobillo también tienes que activar. O sea, tú tienes que volver a practicar todo tu patrón de marcha, porque si tú das un paso de frente, así como está la prótesis está estirada, está recta, y nadie camina con la pierna recta, ¿no? Esa prótesis, si tú quieres dar el paso, te vas a caer. Por eso es un entrenamiento muy arduo. Y si estamos hablando de una prótesis moderna con chip, el chip lo tiene aquí en el socket, ¿ya? Y ese socket tiene que activarse con los cambios de potencial de membrana. O sea, tú tienes que ordenar, tu cerebro tiene que ordenar, ahora tienes que flexionar, ¿no? La cadera, por lo tanto tienes que hacer flexión de los músculos de la marcha, tienes que flexionar, tienes que activar tu glúteo medio para poder flexionar esta cadera. Luego tienes que ordenarle a que pueda flexionar tu rodilla y luego la flexión de tobillo también. Entonces, cada movimiento de tu articulación tú tienes que ordenarle. Si tú no le ordenas, tu chip se queda allí sin trabajar y tu articulación no, ni se flexiona ni se extiende. Por lo tanto, tú quieres dar el paso, esto se va a quedar ahí, tú vas a dar el paso y te vas a caer. ¿No? Imagínense trabajar con un chip con un adulto mayor, es bastante difícil. Por ello es que, nuevamente les reitero, la prescripción de una prótesis de acuerdo a la funcionalidad que queremos alcanzar en cada uno de nuestros pacientes. ¿Bien? Aquí, como les decía, entrenamos a los pacientes también en caída con la prótesis. Bien, cuando hablamos de prótesis en miembro superior, tenemos que recordar nuestra mano, ¿no? En nuestra mano tenemos los 5 dedos. Los 3 primeros nos sirven para todo lo que es la prensión pinza fina. Y los 2 últimos dedos nos ayudan en la fuerza de prensión de la mano. Entonces, si yo tengo una amputación de primer dedo, segundo, tercero, voy a tener mayor limitación. ¿Ya? ¿Qué tipos de prótesis tenemos para miembro superior? Tenemos la prótesis mecánica, la que ustedes conocen como Garfio, la prótesis mioeléctrica, ¿no? Que además del Garfio va a tener un chip, ¿no? Que va a detectar los cambios de potencial de membrana para poder activar o realizar los movimientos. Y la prótesis híbrida que tiene la mezcla de estas dos prótesis, tanto la mecánica como la mioeléctrica. ¿Qué componentes tiene una prótesis para miembro superior? En primer lugar tenemos los elementos de suspensión, esos son los correajes que vamos a poder colocarlos pues en el lado contralateral para que nos permita, ¿no?, activar nuestra prótesis. Tenemos el socket, la articulación del codo, tenemos lo que son los cables de Bowden que van a permitir la apertura o cierre del dispositivo terminal, y finalmente tenemos el dispositivo terminal o Garfio en este caso, que es una prótesis mecánica, ¿no? Acá están los dos tipos de prótesis que habíamos mencionado, las prótesis pasivas o cosméticas que no son funcionales, simplemente tapan la ausencia del segmento ausente, y las prótesis activas o funcionales que sí van a tener movimiento, van a desempeñar funciones. Dentro de estas prótesis funcionales tenemos la prótesis mecánica, la que se va a activar por medio del movimiento contralateral, ¿no? Apertura y cierre de su Garfio. La prótesis mioeléctrica, que tiene un chip que va a detectar la intención de movimiento, ¿no? Y va a producir la apertura o cierre. Y la prótesis híbrida, que tiene su componente mioeléctrico, ¿no? En este caso tiene mioeléctrico para el codo, ¿no? Y tiene la parte mecánica para la mano, porque acá estamos viendo el Garfio. O sea, esta es una prótesis híbrida. Dentro de estas prótesis también de miembro superior vamos a tener una de última generación, que es la prótesis mioeléctrica. Perdón, la prótesis biónica. La prótesis biónica tiene un motor independiente para cada uno de los dedos. Tiene sensores en la yema de los dedos que va a permitir detectar la consistencia, la textura del objeto, y va a determinar qué presión requieres ejercer para poder coger ese objeto. Con este tipo de prótesis puedes hasta enhebrar el hilo en una aguja, puedes
coger un huevo y no lo vas a reventar, en cambio con un garfio puede ser que lo revientes, ¿no? Entonces, esta prótesis mioeléctrica, biónica, ¿no? Ya le permite al paciente tener mucha más destreza, toda la función de la mano va a ser mucho más fina, ¿no? Pero los costos, ¿no? Esta prótesis por lo menos debe estar sus 80.000 a 90.000 dólares como base, ya, mientras que una prótesis mecánica, ¿no? Estará pues con buenos componentes, de repente 5.000, 6.000 soles. Ya, esa es la diferencia abismal, ¿no? Entonces, si tú eres ama de casa, ¿no? De repente necesitas simplemente coger algunos objetos, ¿no? De forma, de repente grosera, tosca, te sirve tu garfio. Si tú eres un arquitecto, ¿no? Definitivamente, pues ese garfio no te va a ayudar mucho, pero sí una prótesis biónica, ¿no? El miembro inferior tenemos que tener en cuenta la escala MOVIS. Esta escala MOVIS va a tomar en cuenta pues la movilidad, qué tanto se va a desplazar mi paciente. Por ejemplo, un K1 es aquel paciente que se va a desplazar a tramos cortos, ¿ya? Espacios cortos. Un K2 es aquel paciente que camina ya, de repente ya da la vuelta a la manzana de la casa. Un K3 es aquel paciente que trabaja, que ya sale a lugares abiertos sin restricciones. Y un K4, aquí están los pacientes deportistas y también los niños. Gran actividad, caminan en espacios abiertos sin restricciones. Les decía que tenemos que tomar en cuenta también el peso para poder elegir el material que vamos a considerar para poder confeccionar la prótesis, ¿no? Entonces, el proceso de rehabilitación de un paciente va a durar entre 1 a 3 meses, ¿no? Acompañado, como le decía, también de terapeuta físico, terapeuta ocupacional, para poder entrenar al paciente en el uso de su prótesis de forma adecuada. El muñón se va a reducir a lo largo del tiempo, ¿no? De 6 a 12 meses, ¿no? ¿Y cuándo vamos a dar de alta a un paciente? Cuando este paciente sea capaz de caminar en una paralela, ¿no? Dentro de ella y fuera de ella con su prótesis. Además, el paciente tiene que ser independiente en la colocación y el retiro de la prótesis. Para miembro inferior tenemos las prótesis endoesquelética y la exoesquelética, ¿no? El exoesquelético es como una carcasa, pues, ¿no? Y el endoesquelético va a tener, pues, un soporte, ¿no? De metal interno, como si fuera nuestra tibia, nuestro fémur, va a reemplazar a estos huesos para poder tener el soporte adecuado. Los componentes de una prótesis de miembro inferior: un socket, la articulación, el soporte y el pie. Entonces, cuando hablamos de miembro inferior, ¿no? ¿Qué es lo que más cuesta en una prótesis? Lo que más cuesta en una prótesis son las articulaciones, ¿no? Eso es lo que va a elevar el costo de una prótesis. El socket, no, el socket, simplemente el material puedes elegir para que te dé mayor confort a tu muñoncito, sí, pero lo que cuesta es la articulación. Entonces, si es un paciente amputado por encima de rodilla, va a tener que costear tanto articulación de rodilla como de tobillo. Si es una amputación por debajo de rodilla, la articulación que va a tener que reemplazar es el tobillo, ¿ya? Tobillo y pie. Entonces, cuando hablamos de rodillas, tenemos esta rodilla monocéntrica, ¿ya? La rodilla monocéntrica solo me permite hacer flexión y extensión de rodilla. Entonces, esta rodilla me va a servir para pacientes K1, que van a caminar tramos cortos. Un paciente de repente con insuficiencia renal crónica terminal, él no va a caminar mucha distancia. Entonces, me es suficiente una rodilla monocéntrica. Una rodilla policéntrica, esta rodilla permite hacer flexión, extensión y rotaciones internas y externas. O sea, gira en 4 ejes. Entonces, esta rodilla me va a servir para un K2, K3. La rodilla inteligente, esta rodilla tiene todos los movimientos de una rodilla, casi como tu rodilla normal, ¿ya? Esta rodilla me va a servir para los pacientes K4, ¿no? En cuanto a los pies,
¿no? El pie básico o sach es un pie que casi no tiene movimiento. A lo justo nos permite una flexión plantar de 15 grados. Prácticamente es un tobillo rígido. ¿Para qué pacientes va a ser? Para un paciente K1 que me va a trajinar tramos cortos. Un paciente K2, K3, lo ideal sería prescribir un pie articulado que ya tiene movimiento de flexión dorsal, plantar y movimiento de inversión y eversión del pie. Y finalmente tenemos el pie con respuesta dinámica. ¿Ya? El pie con respuesta dinámica es un pie, ¿no? Que como ustedes ven en la parte superior, es un pie que va a tener una doble quilla. En la parte anterior tiene una división en la cual el paciente cuando camina, pisa una piedra, esa doble quilla puede separarse y puede hacer como un movimiento de ondulante, va y ven, para que el paciente no se caiga. Ya, en la parte posterior tiene el efecto, una especie de resorte que permite amortiguar el paso. Prácticamente es como si fuera nuestro talón bien amortiguadito. Ya, entonces, este piecito nos va a permitir un mejor despegue, una sensación de mayor empuje, nos va a permitir que el paciente eh, eh, libere más energía en la propulsión, en su marcha, por lo tanto va a permitir una marcha más amigable, sobre todo para aquellos pacientes que tienen gran actividad, como los deportistas o los niños. Existe también dentro de este grupo están los pies para los deportistas, ¿no? Las anclas, ¿no? Que les va a servir pues para su atletismo, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente con una rodilla policéntrica, ¿no? Debo de utilizar un pie mínimo articulado. Si yo le pongo un pie básico Sach, mato esa rodilla, le quito el rango de movimiento. Entonces yo debería indicarle un pie articulado y si me alcanza el dinero, un pie de respuesta dinámica también podría combinarlo con una rodilla policéntrica, pero dentro de este pie de respuesta dinámica hay de bajo retorno de energía, moderado retorno de energía y alto retorno de energía. Un bajo y moderado nos puede servir para una persona de repente que es profesional, que trabaja todavía, ¿no? Y quiere tener una marcha más amigable, un pie de baja o hasta moderado retorno de energía, le va muy bien. Un pie de alto retorno de energía ya es para deportistas, algo más sofisticado, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a elegir qué componentes va a tener nuestra prótesis, tenemos que ver qué función esperamos alcanzar en el paciente. No podemos prescribir, ¿no? Cualquier tipo de prótesis a un paciente que de repente no le vamos a ayudar a que recupere la marcha, sino más bien le vamos a complicar la vida, ¿no? El paciente que a veces ellos buscan mucha tecnología, pero a veces de repente no tienen ni siquiera la fuerza como para poder caminar bien y no le vamos a, pues, a obligar o a hacer partícipes de una actividad física extrema, ¿no? En el entrenamiento de una prótesis inteligente, porque no lo va a aguantar. Y si tú le prescribes esta prótesis, no le va a dar uso, no le va a sacar provecho. Ya, jóvenes, entonces, ¿alguna pregunta al respecto, chicos? ¿Todo claro? Todo claro, Sí, doctora. doctora, ha estado bien la información. Listo, chicos, entonces los dejo para que den su pasito. Ya nos falta un minutito para que puedan ir, ¿no? Muchas gracias por su atención y nos vemos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes.